Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día y muy bonitas fiestas de fin de año. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos ustedes. Les doy la bienvenida a este segundo episodio de nuestro podcast en donde hablamos de autoconocimiento, de salud mental y de autoestima. Hoy está conmigo nuevamente Rigo, ahora representando al público que me ha hecho preguntas, especialmente mis pacientes. ¿Cómo estás, Rigo? Pues muy bien, muy bien. Esta vez ahora va a ser acá de este lado de la moneda, de yo estar preguntando, pero me siento muy bien, muy contento y pues sobre todo por las fiestas, ¿no? Esta es una fecha son fechas más bien, perdón, pues de estar de buenas, o sea, de estar, hay muchos motivos para estar felices y me siento muy bien. Sí, muy de bien. reflexión, de unión. Sí, de todo. Los regalos. Y sobre todo, pues porque agradezco mucho la confianza y con gusto vamos a darle, pues ya estamos aquí. Va, pues fíjense que cuando escucharon el podcast anterior, pues me decían, wow, qué padre, oye, y así como compartes la historia de este chico, o sea, les llamó mucho la atención, dio muy buena respuesta, pues ¿por qué no compartes la tuya, no? Y yo normalmente comparto y hablo de mí en la consulta, o sea, sí llego a contar cosas mías, pero nunca lo había hecho así como tal en un episodio. Pero bueno, creo que puede haber cosas de lo que yo he hecho que pueden sumar. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Pues, estamos. Pues, Alondra, fíjate que tenemos tiempo de conocernos ya, casi, como 2 o 3 años. Como 2-3 años. Y pues bueno, hay algunas preguntas que a mí como yo tu paciente, como puedo atreverme a decir que a lo mejor tus demás pacientes se han hecho y a lo mejor no se ha tenido el tiempo o no se ha tenido pues por algún motivo, razón o circunstancia, pues no se han hecho, pero esta vez yo sí las voy a hacer. Y me gustaría preguntar primero una pregunta muy compleja, porque tú me la llegaste a hacer a mí, yo como tu paciente, pero ¿quién es Alondra? ¿Qué nos puede, que me imagino que debe de ser muy amplia? Esta es una pregunta, perdón, a veces un poco compleja, pero puedo atreverme a decir con la seguridad de que tú estás muy segura de la respuesta en esta pregunta, pero ¿quién es Alondra? ¿Quién es Alondra? Alondra es una chica sinaloense, me encanta decir que soy de allá, soy orgullosamente de Guasave, Sinaloa. Pues bueno, joven, tengo 29 años y tengo algún tiempo, tengo como 8 años viviendo aquí en Guadalajara. Alondra es una persona que le gusta pensar en los demás, en acompañar, en precisamente ayudar a solucionar problemas, que le gusta la armonía. Yo en lugares donde hay queja todo el tiempo o crítica no me hallo. La verdad es que no puedo. Ya vengo de una familia bastante tradicional y donde hubo también mucha crítica. De hecho, si hablamos un poco de enneagrama, que es una de las teorías que yo llevo en consulta, pues yo soy un eneatipo 1 conservación. ¿Y qué es esto? Pues es una persona que está muy dominada por el enojo porque todo el tiempo le han criticado. Entonces, en mí desde niña, desde que nací, o sea, me decían, es que tú naciste con cara de enojada, ¿no? Entonces, desde niña hay una foto de mi bautizo donde yo estoy con cara así, ¿no? Así, ¿no? Así como niña enojada. Y todo el tiempo mi cara era de enojada. A veces estoy seria y me dicen que estoy enojada. Pero en realidad no. Sino que vengo de una historia donde ha habido tanta crítica como de no te debes de vestir así, no debes de hacer esto, mira qué fea letra tienes, tú debes de tener 10. Entonces vengo de una educación muy rígida, muy tradicional. Y eso me llevó precisamente a querer trabajar en ayudar a las personas a estar más libres, a poder respirar un ambiente tranquilo, que no sea es que tienes que o debes de. Pues bueno, yo así me definiría como alguien que busca pues un mundo en armonía, paciencia y todo lo que esté todo lo que esté pues sí, como en equilibrio, en armonía sería la palabra. Extraordinario, sí. ¿Ven? ¿Qué les dije? Ella tendría la respuesta correcta. Me lo hayan preguntado a mí, ¿no? Pues soy Rigo. No, pero muy bien, Alondra. Qué padre, qué bonito. Fíjate que las experiencias son las que nos sirven, ¿no? Al final las experiencias son las que nos ayudan a poder avanzar, puntualizar, ver tus áreas de oportunidad. En este caso, me queda completamente claro y nos queda claro a todo el auditorio el quién eres.
y agradezco mucho la respuesta. Muy bien. A lo que me lleva a la siguiente, digo, sé que ahorita básicamente fueron las bases la raíz del por qué estudiaste lo que estudiaste, pero va la pregunta. Para ti, ¿qué ha sido la psicología o por qué estudiar psicología o por qué te llamó la atención esta carrera que tiene una rama muy amplia y que yo pienso que, insisto, lo dije en la vez pasada, que es algo que era un tema que yo ignoraba mucho y a lo mejor muchos de los que estamos aquí en el auditorio, incluso pacientes, ignoramos, pero que al final vimos que tiene una belleza extraordinaria, que es la psicología. ¿Por qué psicología, Alondra? ¿Qué fue lo que a ti te motivó? ¿Qué fue lo que a ti te dijo? Mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. De toda esta gran variedad, de todo este mundo en el que vivimos, que es muy vasto, ¿por qué la psicología? Claro. Fíjate que cuando entramos a la universidad, así la primera clase que nos dieron, el primer maestro nos dice justamente, ¿para qué, no? ¿Para qué estudian esto? Y nos dicen, no me vengan a decir que para ayudar, porque aquí nadie viene a ayudar, realmente se viene a ayudar a ustedes mismos. Y yo recuerdo que en ese momento, pues todos nos quedamos así como de chin, pues ahora qué decimos, ¿no? Y para mí, desde niña era como una búsqueda de entender por qué mi papá no había vivido conmigo. Mi papá es de Mexicali, mi mamá es de Guasave, yo también, y se conocieron en Guasave. Y entonces, pues ahí hicieron vida, pero mi abuela, por parte de mi papá, pues también era de Mexicali. Ella estaba viviendo ahí y se va a Mexicali. Entonces, mi papá se fue para allá, para estar con ella, porque tenía una idea como de mamá, y todavía la tiene, mamá es lo mejor y es lo único que debes de cuidar, o sea, mamá primero antes que tu familia. Uh-huh. Entonces, para mí siempre fue bien difícil poder entender qué era lo que había pasado, ¿no? ¿Por qué mi papá había decidido irse? Mi mamá de alguna forma me decía, no, es que siempre que viene tu papá, tú eres la consentida y a ti no nos quiere porque tú eres la consentida y te quiere a ti, ¿no? Entonces yo me sentía culpable. Pero yo decía, entonces fue porque yo hice que se pelearan. Pero conforme fue avanzando la carrera, pues me di cuenta que no solo era eso. O sea, que había un tema ahí entre papás, pero también había un tema, pues, de mi papá, donde él le enseñaron que su mamá era todo. O sea, que a mamá la tenías que cuidar, tenías que trabajar, porque todos mis tíos trabajaban, mi abuela nada más se dedicaba a hacer la comida, uh-huh. Ellos tenían que trabajar y llevar el alimento a Proveían. casa. Uh-huh. Ajá, ellos tenían que proveer, solo había una mujer y pues la mujer también no trabajaba, solo tengo una tía por parte de mi papá. Entonces me di cuenta que había más historia ahí y me di cuenta que también mi mamá tenía más historia y ella también tenía una historia de abandono por parte de su papá. Uh-huh. Mi abuela materna y mi abuelo materno se separaron cuando mi mamá tenía apenas 2 años porque mi abuelo le fue infiel. Entonces mi mamá tenía una historia de abandono y sin darse cuenta, porque al final esto es inconsciente, se casa con alguien que al final la va a abandonar porque va a haber más por su mamá. Ahora que no está y ahora que yo he trabajado tanto en mí, pues ya mi papá está más seguido con nosotros, pero aún así sigue viviendo en Mexicali, a pesar de que mi abuela ya falleció. Pero él ya se siente de ella y es muy, muy solitario, muy de ahorrar, de quedarse en casa. Y no es que tenga una fortuna, pero pues siempre quedarse en casa. Entonces yo por eso lo estudié. Después de eso, después de trabajar este tema de sentirme abandonada por parte de mi papá, pues yo me di cuenta en una conferencia que la conferencista dice, las personas que han sido abusadas tienen 2 polos y todo tipo de situación que hayas vivido tienden a 2 polos, o a la ninfomanía o a hacer una clínica o a hacer algo para ayudar a otras personas. Uh-huh. Y reconociendo mi historia y reconociendo lo que había vivido, las situaciones que había vivido, yo decidí que quería dedicarme precisamente a ayudar a más personas. Pero todo esto fue poco a poco. O sea, al principio solo era el tema de mi papá. Después fui descubriendo que, por ejemplo, el tema del abuso sexual, la estadística es altísima. Del 100%, el 86.4 vive en abuso. Entonces, ¿qué quiere decir? De 10 personas, 8.5, casi 9, viven abuso de algún tipo. Entonces, por eso lo estudié. ¿Cómo ves? Pues qué padre, qué respuesta tan directa. Pero mira, al final
Aquí difiero un poco con lo que dijo tu maestro de que no van para ayudar a ustedes, pero no es cierto. De alguna manera tenemos que contribuir y dejar nuestro granito de arena. Yo siempre lo he dicho, apuesto que puedo garantizar que vamos a coincidir con eso. Hay que dejar un mundo mejor que como lo encontramos. Claro. Desgraciadamente las estadísticas siempre nos dan algo mal, nos arrojan a lo mejor un dato muy negativo. Pero yo sí soy fiel partidario de que tenemos que ayudar a esa estadística que sea una estadística buena, a que sí sea una estadística que sea que digan, mira, ¿sabes qué? Esto es un buen dato. Y a mí se me hace que es algo muy noble lo que haces, a mí se me hace que es algo muy generoso, más porque yo estuve de ese lado que necesité tanto tu ayuda personal como profesional, como todas las formas de ayudas que puedan existir. Y desde mi trinchera, yo lo digo, realmente a mí me funcionó mucho, hace un extraordinario trabajo. Y pues nada, no me queda más que decir, más que agradecer y el querer contribuir de esa manera en tan noble profesión como es la psicología. Entonces, a lo que a mí me lleva a otra pregunta. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo te has sentido tú? ¿De qué manera te ha ayudado a ti? Porque entiendo que ayudas. Eso es visto y eso es obvio. Y te lo digo, lo dice alguien que lo vivió en todas las fases y metas y todo lo que se venga en mente. Pero, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo te has sentido? ¿Allá lo que te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría que se pudiera a lo mejor mejorar? Que tú digas, ¿sabes qué? En este ramo es esto, pero híjole, yo le agregaría esto. ¿Qué manera es en la que a ti te ha ayudado a ti? O sea, como una autocrítica, si tú quieres, o me imagino un autoanálisis, pero ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo ha sido tu transcurso en este mundo de la psicología? Claro. Yo estudié 2 veces la licenciatura. Órale. Siempre que lo digo se ríen, porque al ser de Sinaloa, pues estaba estudiando y ya eran 5 años. Y me dice mi mamá, nos vamos a Guadalajara por presión de mi abuela materna. Y pues empiezo a estudiar aquí nuevamente porque no podía revalidar. Sí podía revalidar, pero iba a tardar hasta 1 año. Entonces dije, mejor lo vuelvo a hacer. Entonces en total estudié 6 años, 6 meses de licenciatura. Y después me aventé una maestría, ¿no? Después de la maestría, pues me doy cuenta que también, o sea, que aprendí conceptos y aprendí técnicas, pero que también hay cosas del ser humano que no tanto son de técnicas, porque en mi especialidad, pues es volver a la persona funcional. Uh-huh. Y ya, pero no tanto ver sus emociones. Entonces, sí ver las emociones, pero verlas como en la parte pero no lo principal y no de fondo. Entonces, pues mi transformación de alguna forma fue porque al estudiar 2 veces la licenciatura o en 2 escuelas diferentes pude ver la diferencia. En la primera era tal cual, como muy hermético, o sea, todo conductismo, todo psicoanálisis, o sea, uh-huh. Todo o tiene que ver con tu infancia o tiene que ver con tu conducta, estímulo-respuesta, punto. Pero en la escuela que estudié aquí en Guadalajara es humanista. Entonces es un enfoque centrado en la persona. Es un enfoque donde tú vas a ir al consultorio y no vas a ver una mesa o algo entre medio uh-huh. del terapeuta y el paciente. Y de hecho no se le llama paciente, se le llama cliente. Okay. en terapia humanista. Y de ahí yo empecé a trabajar en mi persona con un enfoque existencialista que tiene que ver, pues, eso que te duele ahorita, que tiene que ver con tu existencia, en qué de alguna forma te ha puesto vulnerable. Y es ahí donde encuentro el eneagrama. Y entonces veo esta teoría que está tan profunda y tan bonita, tan amplia, que une 9 teorías, de 7 a 8 teorías, para poder decir, esta persona es este eneatipo y la herida de la infancia es el enojo. La herida de la infancia es el abandono, la emoción es el enojo, el tipo de cuerpo es ectomorfo, en homeopatía es el medicamento de arsénicum y así. Te va describiendo tal cual la persona, pero de una forma tan bonita que te hace realmente entenderte.
Y te hablo, por ejemplo, también del eneatipo 1, que pues ha vivido una crítica constante. Así como va con varios eneatipos más, donde en algunos pues ha sido como tú tienes que ser el que hable, el platicador, el alma de la fiesta, porque no has sido visto. Entonces tienes que hacer muchas cosas para que te vean. Entonces cuando yo estudié esto y lo fui aplicando en mí, realmente creo que ahí fue donde hice el cambio realmente en mi persona, y que esta cara de enojada dejó como de notarse tanto, porque pude entender que venía de un ambiente donde me habían criticado constantemente, y todavía viviendo aquí en Guadalajara, porque cuando me vine a Guadalajara pues vivíamos en casa de mi abuela. Y entonces al vivir con ella pues era el, ya andas con mira, ya te vestiste así, mira cómo llegas en la noche, por llegar a las 10 de la noche yo ya era de lo peor. Entonces todo esto me llevó a darme cuenta que era importante validar mis emociones, porque nadie las iba a validar. Pues vivía con una abuela hipercrítica, con una mamá que al final pues también fue abandonada por su papá y por su mamá, porque después de que mis abuelos se divorciaron, mi abuela se vino a Guadalajara y dejó a mi mamá y a mi tía, las dos hijas del primer matrimonio, las dejó con sus abuelos, es decir, con mis bisabuelos, y no crecieron con ellos. Entonces mi mamá también como que se quedaba, o sea, no es como que ella te diga, ay, me gusta esto. Es muy difícil que ella te pueda decir, yo quiero esto. Tú le preguntas y te dice lo que quieras, porque al final pues tuvo que ser la niña que no molestara. Entonces ahí fue donde me di cuenta que pues tenía un papá que de alguna forma también se había ido, y una mamá que pues no decía nada, y de alguna forma yo me regía por lo que decía mi abuela, porque era la que más como dirigía. Entonces eso me ayudó a poder decir, ok, pues tal vez esto me tocó para que yo haga algo diferente conmigo, ¿no? Y también con las personas. Y de ahí es estar constantemente validándonos, escuchándonos y disminuir la crítica. Porque si tú lo ves en una comida o simplemente en esa cena de Navidad, lo primero es, ¿y para cuándo la novia? ¿O para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo esto? Y siempre hay una constante descalificación, una constante crítica. Entonces, al yo entender esto, pude entenderme a mí y, por lo tanto, poder también entender más a quien acompaño, a los pacientes. Y la verdad es que cuando hubo ese cambio en mí, también la agenda se empezó a llenar. Es muy interesante porque me valido a mí, me entiendo a mí, entonces puedo entenderte, porque al ayudarme yo, te ayudo a ti. Porque entonces sí, por supuesto que al final sí vamos a ayudar estudiando esto, pero a partir de que hagamos una transformación en nosotros. De lo contrario, no se va a poder. De hecho, en algunas escuelas, y debería de ser obligación en todas, tenemos que ir a terapia. Para ser psicólogos tenemos que ir a terapia. A mí me pidieron 30 horas, pero hay escuela todavía, ahorita hay escuelas que no lo piden. Entonces, ¿cómo vas a ir a ayudar en algo que ni siquiera dominas, que no puedes como sentirlo? O sea, una cosa es, lo sé de memoria, como tal cual, así como manual, pero lo sé en mi persona. Entonces, pues esa ha sido mi trayectoria, de identificar mis heridas, identificar mi estilo de familia, identificar el número de hijo que soy, que represento la relación de los padres, porque se considera que el primer hijo representa a papá, el segundo mamá, el tercero la relación de pareja, cuarto la unión familiar, y el quinto nuevamente se representa papá, y así se va, ¿no? Entonces también al darme cuenta que yo siempre estaba en medio, pues por eso siempre me estaban echando la culpa, ¿no? De que tu papá se fue por ti, ¿no? O mi papá me hablaba para que yo le dijera algo a mi mamá, y mi mamá me hablaba para que yo le dijera algo a mi papá. Entonces yo era el tercer hijo que representaba a la pareja. Y hoy en día muchas personas también viven eso, y cuando yo puedo entender esa situación en mí, puedo acompañar a los demás a que puedan liberarse de esa especie de carga, ¿no? De estar haciendo que se comuniquen dos adultos siendo tú un niño. Sí, claro. Sí, entonces, de alguna u otra manera, pues se contribuye. Se contribuye en lo interesante que nos acabas de decir con el tema. Lo que pasa es que hoy en día se me hizo muy, muy interesante la parte
del señalar y juzgar, ¿no? Que hoy en día, sé que hoy en día ha disminuido eso un poco, pero es fácil juzgar. Este dedo apunta, pero los otros te apuntan a ti. Entonces, muchas veces eso no lo vemos y no sabemos qué tan hirientes podemos llegar a ser o qué tanto tú puedes lastimar a alguien con hacer un simple comentario. Entonces, qué bonito es que tú tengas esa visión, qué bonito es que tú tengas esa visión. Hay cosas que tú ves que a lo mejor otros no ven. Insisto, hoy en día es muy fácil juzgar. De decir, ay, mira, tú haces esto y esto y esto y esto, pero tú no sabes que estos 3 deditos te están apuntando a ti. Y también se trabaja hoy en día mucho con la incongruencia. De que tú cómo puedes exigir a alguien algo que tú no eres, a lo mejor no con la capacidad, pero a veces ni siquiera tienes el conocimiento. En las redes sociales vemos mucho eso. Que es tan fácil criticar que lo critican, o sea, que critican, y hay veces que pues hay veces que ignoran muchos temas, porque esa es la palabra, hoy se peca mucho con la ignorancia. Qué bonito, ahorita estoy conociendo una perspectiva completamente diferente. Qué bonito es abrir ese panorama, porque quieras o no, dijiste, sabes que yo estudié en Sinaloa, pero también vine a Guadalajara y de que era de una manera, acá es de otra. Y al final eso te da una amplitud vasta. Totalmente. Para poder tú, para poder tú a la hora de la hora ejercer de una manera completamente diferente. Y al final la experiencia es la que nos hace avanzar y nos hace trascender. Sé que a lo mejor muchas personas, por un tema de pena, de desidia, de tiempo, también porque en un tema de ignorancia, que fue en mi caso, yo ignoraba muchos temas en respecto a la terapia. ¿Tú qué le recomendarías a la gente que quiere iniciarse en esto, pero que a lo mejor por lo que yo acabo de comentar, de decir, mira, ¿sabes qué? Ay, es que me da pena, es que me cuesta mucho expresarlo, es que me cuesta... por lo que tú quieras y gustes, ¿qué le recomendarías a esa gente que a lo mejor esa puerta no la ha intentado tocar, pero que tiene como esa inquietud de decir, ay, ¿y si lo intento? No sé. ¿Qué nos recomendarías o qué le recomendarías al auditorio que va a hacer presencia o que va a ver este podcast? Pues yo les recomendaría que se avienten. Es decir, si algo les está como llamando o algo les está ahí como rascando, como diciendo, ay, esto me causa como curiosidad, pues en el hacerlo va a hacer la diferencia. Alguna vez a mi terapeuta le decía, ¿pero cómo lo hago? Y él se rió y me dice, haciéndolo. Y desde que me dijo eso el maestro Cristian, pues yo me quedé así como de, no, pues sí. Es verdad, o sea, al final es hacerlo. Nadie lo va a hacer por ti. Tienes que hacerlo tú y a veces va a doler, pero tiene que doler para que salga, para sanar. Como dicen por ahí, al final las palabras no tienen consecuencias hasta que hay acciones. Tú puedes decir, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y se queda en el voy a hacer, ¿no? Ya hasta que lo estás haciendo, que es, de eso se trata. Muy bien, ¿no? Pues qué padre. Y ya escucharon, si tienen esa inquietud, adelante, hay que hacerlo. Insisto, a mí me funcionó, yo lo hice también, yo estoy muy agradecido. ¿De qué otra manera, Alondra? Porque al final, para saber enteramente de psicología, puedo traerme a decir, pues tienes que estudiarlo. Pero, por ejemplo, en un tema como yo, que yo soy arquitecto, que al final no estoy tan empapado, salvo de las terapias que yo he tenido contigo, de las veces que hemos tenido charlas, tanto en terapia como si tú quieres, a veces por fuera, que haya algo que inquiete, que te digo, ya Alondra, esto. ¿Hay algún libro, hay algún programa, hay algún algo que nos pudieses recomendar en dado caso de que estemos pasando por algún momento de alguna crisis o de que sabes que por lo que tú quieras y gustes no pueden ir a la terapia o no pueden hacer por alguna razón que tú quieras y gustes, ¿no? Vamos poniendo en un panorama más amplio. ¿Hay algún libro que tú nos recomiendes? ¿Hay algo que tú nos recomiendes para ver, leer, escuchar? ¿Algo que tú nos pudieras recomendar? Claro, en términos generales yo mencionaría las 27 personalidades en busca del ser, que el autor es Claudio Naranjo. ¿Por qué lo mencionaría? Es precisamente dice 27 personalidades porque es el eneagrama con sus 3 subtipos, pero descrito no solo teóricamente, sino con historias de lo que le sucede a las personas.
Ya hay varios compañeros y pacientes también, incluso yo, que lo han leído. Y cuando lo leen me dicen, no manches, es que no, ¿cómo puede haber un libro que me describa? O sea, que diga lo que he vivido yo. Uh-huh. Creo que ese libro, si estamos en cuestiones de autoestima, que nos está costando querernos, pues hablaría de Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Si hay algún tema de pareja, de que ya queremos mandar a la fregada, pero no nos animamos, Me cansé de ti, de Walter Rizzo. Uh-huh. Y bueno, la escritura de Walter Rizzo es una que me gusta mucho, es muy buena. También de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y pues así me iría, ¿no? Pero depende de cada situación que estén viviendo. Y hace rato me preguntabas también qué cambiaría yo del tema de cómo se trabaja en psicología. Ajá. Y pues yo cambiaría esta idea de creer que todo la enfermedad son emociones, porque definitivamente hay una emoción de base, pero no todas son cosas que tal cual es todo emocional. Uh-huh. Porque al final hay todo un comportamiento y una situación de fondo. En mi caso, tengo 2 años diagnosticada con artritis reumatoide. Yo tenía síntomas desde la adolescencia, pero nunca los había tenido tan agravados como ahora, uh-huh. Ya cuando tenía 27 años. Y entonces, cuando les digo, me dicen, es que es rigidez, es que acuérdate de la flexibilidad, y es que acuérdate de las emociones. Y claro que me acuerdo, pero ¿cómo una emoción puede cambiar que amanece haciendo frío y yo amanezca con dolor? Uh-huh. O sea, ahí es el ambiente, no es la emoción nada más. Claro, hay cosas que se pueden hacer para mejorar la alimentación, el tema del ejercicio, pero sobre todo poder volver a la vida que tenías antes. Uh-huh. El 17 de este mes fui con una nueva reumatóloga y ella me dice, es que estás bien frustrada, porque yo le comentaba que antes de empezar con todos los tratamientos, pues yo lo máximo que había pesado eran 79 kilos, o sea, estaba en 75, máximo 79, y después de todo el medicamento pesé 92, ahorita estoy en 92 kilos. ¿Por qué? Porque hay mucha inflamación, porque hay medicamentos que te llevan a tener quizás más hambre o también a retener más líquidos. Claro. Entonces la reumatóloga me decía, es que estás frustrada porque esto al final no se va a solucionar con psicoterapia, no se va a solucionar con que acomodemos la emoción y ya, uh-huh. Se va a solucionar con poder regresarte al antes. Y mucho de ello pues sí tendrá que ver con un tratamiento integral, ¿no? Entonces eso yo le cambiaría al momento de estar llevando a cabo un proceso con la persona, tener en cuenta que es algo integral. O sea, no solo va a ser la psicoterapia, también va a ser cómo duerme, también va a ser la alimentación, también va a ser su ambiente familiar y todo el conjunto, es decir, un enfoque integral. Como dirían por ahí, lo que esté en tu control, que esté dentro de tus propias acciones propias, las harás. Hay cosas que están definitivamente fuera de nuestro control. El clima, por ejemplo. Que no lo elegimos al final. Que no puedes. Está y está. Y uh-huh. Ya que dices, bueno, pues eso ya no me queda de otra más que pues ver de qué manera yo lo mitigo, ¿no? Ya pues me cubro, hago o N cantidad de cosas. Pero lo que está en tu control, que está en hacer, me queda claro que sí es algo que se tiene que trabajar y que se va a trabajar. También me gustaría preguntar, esta es una pregunta que yo normalmente hago con las personas que mantengo alguna conversación o una charla. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para Alondra? ¿Qué es lo que te gusta? Si hay algo que te gustaría estudiar más adelante, aparte de la psicología, ¿qué viene para ti? ¿Cuál es la próxima meta, el próximo objetivo que digas, tengo que hacer esto? Ahora, bueno, ya logré esto, pero ahora me toca hacer esto. ¿Qué es lo que viene para Alondra? Pues la verdad es que no lo había pensado como tal, pero creo que personalmente poder recuperarme. Porque para mí, insisto, este tema de, pues no solo perder la salud, sino de alguna forma perder lo que yo ya era, un estilo de vida, un tipo de ropa, incluso las horas de sueño. A veces con el medicamento que tomo, pues no
no me puedo despertar, son las 10 de la mañana y yo estoy, quisiera seguir durmiendo, ¿no? Cuando me dormía a las 10 de la noche. O sea. Y como profesional, mi meta como mayor sí sería tener una clínica donde no solo sea un tratamiento de terapia, sino que también haya nutriólogos, haya fisioterapeutas. Claro. Entonces sería mi meta más grande y sobre todo que se trabaje con personas que hayan vivido abusos. Eso para mí sería lo mayor. No puedo decir que ya es en este año, porque en realidad sería como mi sueño, pero al menos sí me gustaría ir enfocándome cada vez más en trabajar también con eso. Que al final también del 100% de las personas que van a la consulta, pues sí, esa estadística desafortunadamente se cumple. Casi todas han vivido un tipo de abuso, ¿no? Entonces creo que ir más todavía hacia ese enfoque. Eso sería lo que vendría. Y pues bueno, nos tenemos que marchar. Te agradezco por estar aquí, por ayudarme a representar al público y atreverte a preguntar, ¿no? Porque creo que también puede ser como, luego al especialista lo vemos como con cierto miedo, ¿no? Como de, es la autoridad, no lo podemos cuestionar. Claro. Más si trae una bata, ¿no? Pero pues te agradezco que estés aquí y pues gracias a ustedes por escucharnos, por darse ese tiempo. Muchísimas gracias, ¿no? Sí, el agradecimiento es al revés, ¿no? Muchas gracias por la confianza. Y sí, lo dijiste perfectamente. Hay veces como querer preguntarle a tu maestro, ¿no? Si le preguntaré algo bien, no le preguntaré algo mal. Pero bueno, yo estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por la paciencia. Bien, es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. En verdad, estoy muy agradecido. Pues gracias por estar por acá y que pasen excelentes fiestas. Nos vemos en el siguiente episodio.